12 y media más o menos, una quizás, no sé, si depende de lo que Dios quiera hacer, pero vamos a estar encomendándonos en las manos del Señor. Invite al que está a su lado, dígale: te invito a la vigilia del 31. Nos encomendamos en las manos de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Quiero que busque en el libro de Génesis. He estado leyendo, thank you, hija. He estado leyendo y estudiando algunos aspectos, sobre todo procederes, y encontré una expresión que cuando la leí me llamó poderosamente la atención como para el título del mensaje, y le puse así a este pensamiento que vamos a compartir hoy: el pecado te redime. Suena raro, ¿verdad? Diga conmigo: el pecado me redime. Está raro, ¿verdad? Bueno, no me juzgue hasta terminar de predicar. Vamos a ir a Génesis capítulo 35. Cuando lo tenga dice amén. Y vamos a leer ahí de ese pasaje un verso del cual vamos a extraer un poquito de sabiduría, de conocimiento, de revelación y ser bendecidos a través de la palabra del Señor. Versículo 22. Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén, diga conmigo, Rubén, fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre, e Israel lo supo. Qué terrible, ¿verdad? Aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén, una vez más diga conmigo, Rubén, fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre, e Israel lo supo. A ver, hagamos una oración al Señor. Buen Dios, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra, por enseñarnos, por instruirnos, por amonestarnos. Te ruego que nos des la gracia y la unción para poder transmitir tu palabra, que me des la capacidad de hilvanar, entretejer correctamente las frases, los pensamientos, para dar, Señor, a conocer la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús, para gloria tuya, que mientras tu palabra se predica, toda tiniebla sea vencida, toda fuerza o de oposición sea derribada, toda enfermedad sea destruida, Señor, y en el nombre de Cristo, nuestro ser interior, nuestro ser integral sea bendecido por Jesús nuestro Señor. Por eso dice amén. Siéntense, amados, que están de pie. Hoy en la mañana, cuando escuchaba tocar la orquesta, es tan hermoso cuando uno tiene un lugar donde el ambiente espiritual bendice tu espíritu, donde no se necesita entrar en una emoción profunda, una catarsis tremenda, sino disponer nuestro espíritu, nuestro corazón, y somos bendecidos por el Señor. Cuando oía tocar a los jóvenes, mi espíritu se regocijaba y decía: Señor, gracias porque nos permites ese privilegio de ofrendarte una alabanza, de ofrendarte música, de declarar que estás en medio nuestro y que tu gracia y tu bondad nos bendice. Amén. Rubén, estos últimos domingos he estado hablando sobre personajes bíblicos que nos enseñan tremendas verdades, pero hoy quiero hablarle de este hombre llamado Rubén. ¿Quién fue Rubén?
Rubén, según la Biblia, el primogénito de Jacob y de Lea. Cuando nosotros vemos la historia de Jacob, una historia fantástica, un hombre que peleó la bendición, un hombre que hermano arrebató la primogenitura de su hermano, un hombre que cuando va en busca de su esposa, y que ahí hay mucha revelación hermosa para aquellos que se quieren casar. Este hombre experimenta el cuidado, el trato, la bondad de Dios. Un hombre que tiene una primera experiencia en Betel, donde conoce de Dios, donde va solo, y luego al regreso de muchos años, después de haber trabajado 14 años por sus esposas y 6 años por la riqueza que tenía, después de 20 años de estar trabajando, Jacob regresa a la tierra de su padre. Pero en el camino de regreso hacia la tierra de su padre, tiene una experiencia con un ángel que lo enfrenta a su realidad y que le cambia nombre y lo hace príncipe del Señor, porque ha peleado con los hombres y con Dios y ha vencido. Es un hombre de vasta realidad con Dios, de vasta experiencia. Pero usted se recordará, usted que ha leído la Biblia, que Jacob, hermano, trabajó 7 años por Raquel. Pero el día de la boda, que siempre me había preguntado yo cómo no se dio cuenta, pero es que no había luz eléctrica en aquel entonces, ¿verdad? El día de la boda, en lugar de darle a Raquel, le dan a Lea. Y me pareció muy lindo. Voy a hacer algún tema un día esto, pasando la noche con una desconocida. Va a estar interesante, ¿verdad? Porque en la mente de Jacob estaba con Raquel, pero la que estaba disfrutando de los amores de Jacob, del romanticismo, de la pasión de Jacob, era Lea. Y no dijo nada, fíjese usted. No, se quedó calladita Lea. Pero en la mañana siguiente Jacob se da cuenta, y usted sabe, va con Labán, y Labán le dice: tienes que trabajar otros 7 años por Raquel. Y bueno, para hacerle la historia corta, por lo que quiero entrar, Dios utilizó a Raquel, a Lea, a Bilha y a Silpa, que son las 4 mujeres de Jacob, para levantar la nación israelita. Los 12 patriarcas nacieron de ahí, y Dina, que era la única mujer entre los 12. Pero cuando Jacob, hermano, alcanza después de 14 años tener a Raquel, fíjese que en aquel entonces era permitido por la costumbre, porque no había ley. Acuérdense que en ese entonces no estaba la ley de Moisés, sino la costumbre generaba leyes, y entonces se permitía que el hombre fuera polígamo. Y levantar la nación israelita requirió que tuviera 4 mujeres Jacob. Y entonces, pero interesante es notar que el corazón de Jacob estaba en Raquel. Diga conmigo, Raquel. Tenía a Lea, tenía a la sierva de Lea, tenía a la sierva de Raquel, pero a la que amaba era Raquel. Y cuando Jacob, hermano, toma a Raquel, el amor de su vida, la mujer por la que trabajó 14 años, entonces la costumbre en aquel entonces no es como ahora que se tenga una casa, sino se tenían tiendas. Y entonces a cada una de sus mujeres le tenía una tienda, una tienda del desierto.
Y Jacob, hermano, tomó su lecho. Cuando dimos lecho es el lugar donde reposaba, y lo puso en la tienda de Raquel. Ahora yo quiero que usted piense conmigo esto. De repente, hermano amado, Lea se da cuenta que Raquel tiene el amor de su marido. Y Lea también ama a Jacob. Y entonces Dios vio, dice la Biblia, estoy tratando de ponerle una base a lo que quiero comentar. Dios vio que Lea era menospreciada. Y entonces viene Dios y en su gran misericordia le permite que Lea tenga hijos. Y le da hijos a Jacob. Nació Rubén, nació Leví, Simeón, nació Judá. Y le da hijos a Jacob. Y entonces Lea piensa y dice: ahora el corazón de mi marido estará conmigo. Pero cuando Raquel ve que Lea le dio hijos a Jacob y Raquel no puede tener hijos, entonces una costumbre que ya la anularon, por cierto, nadie vaya a decir qué buena costumbre esa. La costumbre era que la esposa podía darle al marido a su sierva. Y entonces él tenía hijos a través de la sierva. O sea, la sierva se embarazaba del esposo y cuando daba luz daba en las rodillas del ama o de la señora, y ese niño pertenecía a la señora. Entonces Raquel tomó a su sierva, a quien de nombre en algunas versiones dice Bilha, en otras las versiones más apegadas es un nombre parecido, Bala, y se la da a Jacob. Y entonces la sierva de Raquel le da hijos a Jacob. Y cuando Lea ve que Raquel le dio la sierva a Jacob y le está dando hijos, y ve que ella ya no está produciendo hijos, entonces agarra a su sierva. Yo me imagino qué lío tenía Jacob, hermano. Y entonces Lea le dice: toma mi sierva, Silva. Y Jacob pues obediente, ¿no? Él dijo: ya estaría de Dios esto, ¿verdad? Y entonces empieza a producir hijos con Silva. Ahora, quiero decirle algo. Jacob entonces tenía 4 mujeres, con 12 hijos y una hija. Pero el corazón de Jacob estaba con Raquel. Entonces, lo que quiero que usted tenga en la mente es que ahí habían 4, por decirle, 4 habitaciones, 4 tiendas. Pero en 3 tiendas las mujeres dormían solos con sus hijos. Pero en la tienda de Raquel estaba Jacob. Y entonces Lea, que amaba a Jacob, disputaba el amor de Jacob. En cierta oportunidad dice la escritura que Rubén, cuando Dios vio que hermano, Lea fue la primera que se casó, pero cuando se casó con Raquel, Jacob, Lea dormía solita. Lea estaba sola en su tienda. Y todo el tiempo Jacob con Raquel. Entonces Dios vio que Lea era menospreciada y le dio hijos. Y fue cuando nació Rubén. Y Rubén quiere decir, mira, un hijo. Un hijo. Porque dijo Lea: ahora sí, mi marido se apegará a mí porque le estoy dando hijos. La idea que quiero que usted tenga en su mente es que allá habían 4 tiendas. Pero el hecho matrimonial estaba monopolizado, estaba tomado por Raquel. O sea, Raquel era la esposa, Raquel era la ama, Raquel era la señora, Raquel era la amada por Jacob. Y piense conmigo en el corazón de Lea, cómo se sentía. La historia, y estoy resumiendo un poquito la historia, nos cuenta que un día Rubén fue y encontró mandrágoras en
en el campo. Ellos tenían la idea de que esas plantas eran afrodisíacas. Y entonces Rubén le lleva a su madre Lea las mandrágoras. Y Raquel no podía tener niños. Y entonces cuando Raquel vio las mandrágoras, le dijo: dame las plantas esas para quizás mi fertilidad. Y entonces Lea le dice, con una condición: Jacob duerme conmigo hoy. No, yo quiero que usted vea esa historia, hermano. Raquel había monopolizado a Jacob. Y ahora Lea, su primera esposa, tenía que comprarle a Raquel para que Jacob viniera y estuviera con ella una noche. Y entonces, imagínense, en la casa, Lea le dice: te doy las mandrágoras, pero le dices a Jacob que hoy, esta noche, me toca a mí. Y entonces esa noche Jacob duerme con Lea. Y Dios le da otro hijo a Lea. Lo que quiero marcarle es que en ese hogar habían 4 tiendas. Y había un monopolio en la vida de Jacob. ¿A dónde llegaba Jacob a dormir siempre? A la tienda de Raquel. Ahí pernoctaba, ahí estaba su lecho. Y entonces las otras mujeres y los hijos, y de pronto, hermano, porque le estoy marcando esto porque cuando uno se introduce un poquito en la historia, uno se pregunta por qué pasaron estos acontecimientos. El hijo mayor de Jacob era Rubén, el primogénito, pero no era de Raquel, sino era de Lea. Y aquel niño, aquel joven primogénito, veía el menosprecio que había hacia su madre. Él creció, hermano, en esa manera, pensando: ¿qué pasa? ¿Por qué Raquel monopoliza a Jacob? ¿Por qué no lo comparte lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo? ¿No? Que hubiera sido por lo menos, ¿verdad? Los hombres dicen aleluya, ¿verdad? Gloria, ¿verdad? No, que Raquel todo el tiempo tenía a Jacob. Bueno, la historia relata que nació Dios, se acordó de Raquel, nació José. Y de repente, hermano amado, cuando nace José, que José quiere decir el Señor añada otro hijo. Raquel ahora, hermano, ya quitada su afrenta, tiene a José. Pero Dios en su gracia le concede que venga un segundo hijo. Y ese hijo, cuando va a nacer, Raquel se está desangrando. Raquel está muriendo. Y cuando Raquel va a dar a luz, hermano, desangrándose pues, en el parto, porque está complicado, Raquel le llama a su hijo Benoni, hijo de mi tristeza. Y Jacob, hermano, sabe que la mujer que ama está muriendo. Y entonces Jacob, viendo a Raquel, le dice: no, déjeme imaginar, no, mi amor, no se va a llamar hijo de tu tristeza, sino se va a llamar Benjamín, hijo de mi diestra. Aquella mujer da luz a Benjamín, y oiga, Benjamín nunca conoció a su mamá. O sea, lo que le quiero marcar, hermano, es que cuando nosotros hablamos de gente de la Biblia, pensamos que es gente que no vivió las experiencias difíciles que todos vivimos. Pero estamos hablando de gente normal, de gente que desarrolló una vida con conflictos, con situaciones tremendas, pero que pudieron tener a Dios inmiscuido en su vida. Y cuando Benjamín nace, Benjamín nunca conoció a su madre Raquel, pero tenía 3. Estaba Lea, estaba Silpa y estaba Bilha. Ahora, note bien esto. Cuenta la historia que cuando Jacob se queda, Jacob entierra a Raquel. Ahora, póngase en la posición en su mente de Lea. ¿Sí? Lea dijo: al fin
mi marido va a ser solo para mí. Porque como ahora ya se murió la que amaba, la preferida, ahora mi marido va a venir y va a poner su lecho en mi tienda. Pero dice la historia, los comentaristas, que cuando Jacob entierra a Raquel y llora a Raquel, agarró su lecho, es decir, donde dormía, y en lugar de ponerlo en la tienda de Lea, lo puso en la tienda de la sierva de Raquel. ¿Sí capta ahora? Y entonces Rubén, el primogénito, dice: no, that is not fair. Eso no es justo. ¿Cómo va a ser posible si es la sierva de Raquel? Mi papá debe estar con mi mamá. Mire qué conflicto había en ese hogar. Mire qué sentimientos, qué pensamientos encontrados. Y entonces, hermano, relata la historia que en una oportunidad, no me pregunte de dónde saco la historia, pero se la puedo decir. Por eso es que me quemo las pestañas por ustedes ahí leyendo y buscando, para que usted tenga por lo menos un manjar sabroso cada domingo, ¿verdad? Y entonces relata la historia que en una oportunidad que Jacob se fue a visitar a su papá, a Isaac. Y entonces Rubén observó bañarse a Silfa, a la sierva de Raquel. Acuérdense que en aquel entonces no habían baños privados, no había regadera. Iban a los oasis o iban a los ríos y ahí se bañaban. Y cuando Rubén observó bañarse a la sierva de Raquel, que su nombre es Bilha, entonces le entró por los ojos la codicia y su lujuria se encendió. Y entonces Rubén, hermano, relata en uno de los testimonios que hay de su historia, que no podía dormir pensando en la belleza, en la figura de aquella mujer. Rubén dice en su testimonio que tenía como 30 años. Y de repente un día que Jacob está, hermano, allá visitando a su papá, va para la casa de Isaac, a la tienda de Isaac. Rubén llega a la tienda de esta mujer llamada Bilha. Y en ese libro dice que Bilha estaba ebria. Ay, hermano, porque compartir un marido entre 4, cualquiera necesita un trago para aguantar esa situación. Y entonces Bilha está desnuda en su tienda. Y Rubén, cuando la ve desnuda, entonces dice el capítulo 35, verso 22: y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén, el primogénito, fue, ¿y qué dice la Biblia? Y se acostó con la mujer de su padre. Ahora, cuando Rubén cuenta esto, hermano, él dice que entró, cohabitó con Bilha y salió de la tienda y se fue. Pero él relata en su testamento, que es un libro apócrifo del Antiguo Testamento, dice que un ángel le avisó a Jacob y le dijo: Jacob, tu hijo primogénito profanó tu lecho. Cuando Jacob llega, hermano, y entra ahí, lloró por el pecado de su hijo. Y relata él en ese escrito que nunca más tocó a Bilha.
sea, Jacob sacó su lecho de ahí, entonces se fue con Lea. ¿Sí? Todo este panorama se lo he planteado así. Porque si tuvo una excusa, si tuvo un fundamento Rubén para hacer lo que hizo, usted tendrá que sacar sus deducciones. Lo que la Biblia me revela es que Rubén profanó el hecho, se acostó con Bilha, concubina de su padre, y respetó el hecho de su padre. Y ese pecado, fíjese usted, cuando uno lee la historia de Rubén, se dejó llevar, hermano, por la ignorancia, por su lujuria. Tenía aproximadamente 30 años. Y se relata, y relata él en su historia, que por consecuencia de ese pecado, yo quiero por un momento que piense conmigo, porque aquí voy a entrar en la esencia del pensamiento que le quiero dejar. ¿Qué sentirá un padre? ¿Qué dolor provocará un hijo a un padre que profane su lecho? Si algo es importante entender en la palabra del Señor, hermano, es aquel mandamiento que Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Si algo vemos en la Escritura, por ejemplo, cuando Noé está borracho, hermano, y los dos hijos de Noé se dan cuenta, agarran un manto, se cubren, van caminando por atrás y tapan a Noé. El hijo menor o el nieto dice que entró y abusó de Noé. Y como consecuencia del irrespeto al padre, vino una maldición sobre Canaán. Cuando nosotros no entendemos, hermano amado, la importancia que es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. En este pasaje, Rubén, hermano, irrespetó, profanó el hecho de Jacob. Y cuando él narra su testimonio, dice que por consecuencia de ese pecado le vino una reprensión de parte de Dios de 7 meses, una enfermedad fulminante a Rubén. Y entonces ahora él dice en su testimonio que Jacob tuvo que orar por él, pedir a Dios misericordia. Señor, perdona a mi hijo. Pero lo que yo quiero marcarle es qué dolor más tremendo provocó Rubén en el corazón de Jacob. Hagamos un alto aquí. Voltéese al que está a su lado y dígale: ¿cómo está tu relación con tus padres? Porque hay quienes, hermano, no meditamos en esta. Por eso me gustó tanto esto, estudiarlo, porque me da inteligencia, me da sabiduría, me enseña algo importante, hermano. A papá a veces me han preguntado, hermano, me preguntan: fíjese que mi padre o mi madre no son cristianos, ¿debo de mandarle y ayudarle aunque él va a usar ese dinero para tomar? Y les he dicho: a ti no te importa en lo que vaya tu padre o tu madre a usar lo que le mandas. Cumple con honrarlos, cumple con respetarlos, cumple con decir: Señor, yo te doy gracias por ese vaso que, aunque sea borrachín, Señor, fue el vaso que usaste para que yo viniera a la vida. Hoy quiero hablarle del respeto a los padres. Hoy quiero hablarle que Rubén, fíjese usted, irrespetó el hecho de Jacob. El dolor que Rubén pudo haber sentido, la situación que hermano amado lo impulsó. Él dice en su testimonio que tenía como 30 años cuando cometió ese error. Y dice que eso lo cometió porque él se dejó llevar por una palabrita que parece sencilla, pero que es terrible: lujuria.
Diga lujuria. La lujuria que él tenía. Déjeme contarle algo aquí entre paréntesis. En una oportunidad, uno de nuestros, un amigo que tengo que estaba predicando de la lujuria, cuando terminó de predicar, su niñita que tenía como unos 4, 5, 6 años le dijo: papi, cuando iban de camino para la casa, le dijo: papi, yo quiero que ores por mí porque yo sí tengo lujuria. Y entonces él le dijo: mi amor, le dijo, usted está de 4 años, 5, usted no puede tener lujuria así, papi, es que a mí me gusta el lujo. O sea, ella pensó que lujuria es que le gustara el lujo. Permítame leerle lo que dice la Mansaburros de la lujuria. La lujuria es la afición a los placeres de la carne. Es esa inclinación, ese apetito desordenado por el goce sexual. Es un vicio consistente en el uso ilícito o en el apetito desordenado de los deleites carnales. Se lo voy a repetir otra vez. Por si usted me pregunta: hermano Otto, ¿qué es la lujuria? La lujuria es la afición a los placeres de la carne. Apetito desordenado por el goce sexual, vicio consistente en el uso ilícito o en el apetito desordenado de los deleites carnales. A ver, voltéese al que está a su lado y dígale: ¿cómo andas con ese problema? Pregúntele, por favor. Porque ¿sabe cuál fue el problema de Rubén? La lujuria. Esa inclinación, ese apetito. Hermano, mire, ¿a cuántos de nosotros nuestra lujuria no nos ha metido en problemas? Tal vez usted no se atreve a decir amén, pero yo digo amén. ¿A cuántos de nosotros esa inclinación desordenada? Mamacita, hermano. Y no solo los hombres, las mujeres, papacito. Cuando Rubén habla de la lujuria, él dice que, hermano, él hizo 7 años de penitencia, 7 años de compungimiento. Y entonces él relata en su historia que un ángel le dijo: mira, la lujuria se apropia de ustedes y los destruye, pero mayormente ataca a las mujeres. Ahora se lo voy a probar. ¿Cuál es el problema más terrible que tenemos los hombres? En serio. Los hombres, los machos, por supuesto, ¿no? Porque si no es macho, no tiene este problema. Pero si usted es hombre, ¿cuál es el problema más serio que tenemos? A ver, hermano Héctor, ¿cuál es nuestro problema más serio? Las mujeres. ¿Rigo? ¿También? ¿Javi? Híjoles, hermano. A ver, el profeta, tú no, ¿verdad? ¿También? Pregúntele a cualquier hombre: ¿cuál es tu problema más serio? Y le va a decir el sexo opuesto. El sexo opuesto. Pero fíjese usted y analice, por favor, y nadie se vaya a sentir mal por lo que voy a decir. Pero hay lujuria en nosotros los hombres. Por eso, Marta Julia, por favor, ponte de pie. Ven por acá. Deja tu Biblia ahí, por favor. Y lo voy a hacer con ella porque es mi esposa. Camina por acá, por favor. Camina. Y de repente, mi lujuria. ¿Para allá? ¿Usted no ha visto eso en los hombres? Thank you, hija. ¿No ha visto eso? A veces, hermanos, van manejando y: oye, vas a chocar. Porque la lujuria es ese vicio, esa inclinación que el ser humano tiene hacia los placeres carnales. Nosotros los varones, a ver, los que se atrevan a confesar conmigo, nosotros los varones peleamos contra la lujuria.
O sea, pero sí nos afecta. Mire, hermano. Mire, hermano. Yo oí de un viejito de 90 años que predicando dijo así: nosotros los hombres, nuestros problemas son las mujeres. De 90 años. Yo dije: Señor amado, si este en 90 años no pudo vencer eso. Pero, escúcheme bien, cuando el ángel le habló a Rubén, dice que le dijo: pero el problema más serio lo tienen las mujeres. Y le voy a decir por qué. Porque las mujeres, ¿por qué se arreglan tanto? ¿Por qué se ponen tan bonitas? Mire, no me voy a decir es para el Señor y para mi esposo. ¡Mangos! Hermano, ¿por qué David está en su palacio, hermano? Está caminando ahí, cuando de repente allá iba a decir una vieja, no, una mujer se está bañando, hermano, se está bañando. ¿Y usted cree que no se dio cuenta que en donde estaba bañando se miraba el palacio? ¿Y por qué se bañó ahí? ¿Y por qué? Qué casualidad que a la hora que David salía a caminar, ¿sabe? Bañándose. Óigame, la lujuria en la mujer la hace provocativa. La lujuria en la mujer hace que camine, hermano. La lujuria en la mujer hace que no, hay que enseñar pierna. La lujuria en la mujer hay que enseñar pechos. La lujuria es lujuria. Ahora, lo digo así porque tanto hombres como mujeres batallamos contra eso. Y entonces Rubén, hermano, cuando Rubén cayó a los 30 años en ese problema, fue porque él no pudo vencer la afición a los placeres de la carne. El apetito desordenado por el goce sexual, el vicio consistente en el uso ilícito o en el apetito desordenado de deleites carnales. A los 30 años Rubén, hermano, cuando Jacob habla de Rubén, déjeme llevarle por favor, hermano, a una palabra cuando Jacob habla de Rubén. Dice, hablando en Génesis capítulo 49, vaya conmigo a Génesis 49. Esta mañana vamos a tomar una palabra contra la lujuria. Vamos a decir: Señor, eso tiene que caer de nosotros. Tanto hombres como mujeres. Porque los hombres, hermanos, tenemos que controlar los ojos, pero las mujeres tienen que controlarse ustedes. Porque ¿qué culpa tienen los ojos? Si alguien viene aquí con una faldita aquí, con un escote acá, claro, es delante de Dios, usted es delante de Dios, pero usted eso es provocado por su lujuria. Porque usted lo que quiere es exponer sus pechos y que vean sus piernas. ¿Y quiénes la van a ver? ¿No van a ser las mujeres? En cierta oportunidad, hermano, en una iglesia, hermano, el pastor estaba predicando y entraron unas chavas, hermano, pero esas chavas que solo van a llamada final, hermano. Y de repente se sentó enfrente con una faldita aquí, cruzó la pierna. Y el predicador dijo: Ave María Purísima. Lujuria. Entonces Rubén, cuando Jacob habla de Rubén, vea conmigo, capítulo, ¿qué le dije? 49, versículo 3, Jacob dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder. Qué lindo, ¿verdad?
Mire lo que Jacob está diciendo de su primogénito. Tú eres mi primogénito, mi poderío, el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder. Versículo 4. Ay, hermano, incontrolable como el agua. ¿Cómo era Rubén? Incontrolable. Dice, Rubén era incontrolable, desenfrenado como el agua, bullente como las aguaceres. Dice, no tendrás, ¿qué? Preeminencia. Porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. ¿Por qué Rubén perdió su posición de primogénito? Porque profanó el lecho de su padre. Porque subió al lecho de su padre. ¿Y por qué subió? Porque era incontrolable. Es ese tipo de gente que no se puede controlar, hermano. Como el agua. Usted no puede controlar el agua. Agarre agua con las manos. Usted no puede controlar. Rubén era, cuando yo leo aquí la palabra, dice que Rubén era incontrolable, desenfrenado. El silencio como que me hace pensar que está buena la predicación. Fíjese que la lujuria lo manipuló. Hermano, a veces nosotros, yo mismo, peleando contra eso, porque eso es muy humano. Eso es muy humano. Nadie me va a decir aquí, hermano, ay, hermano pastor, ¿por qué predica de eso? ¿Por qué fornicamos? ¿Por qué adulteramos? ¿Por qué nos masturbamos? ¿Por qué hay todo ese montón de cosas sexuales? No me diga que es por la unción. ¿Por qué? Porque no controlamos la lujuria. Porque la lujuria en un momento dado puede ser tan terrible que estamos descontrolados. Y cuando estamos descontrolados, cuando estamos batallando contra eso, hermanos, somos capaces de hacer cualquier estupidez, como la que hizo Rubén. Mira, cuando alguien está así, hermano, perdóneme, para que entendamos, pues perdóneme, please. Cuando alguien está caliente, cualquier mujer, hermano, ay, mamacita, igual las mujeres, es lujuria. Es lujuria. Y esa lujuria hizo que Rubén profanara el lecho de su padre. Ahora, yo no quiero hablarle tanto de ese problema. Quiero hablarle, hermano, que las consecuencias de ese problema. Rubén dijo en su testimonio, dice Rubén que no era capaz de levantar su cabeza y verle a los ojos a Jacob. Aunque Jacob oró por él, aunque Jacob pidió a Dios que lo sanara, Rubén, hermano, levante, por favor, por ejemplo, hermano Héctor, venga para acá. Hermano Héctor es Rubén y yo soy Jacob, vamos a pensar, hermano. Y de repente, de volada, como que estuviera joven. Y oiga, y entonces él profanó el hecho de su padre. Y viene Jacob y lo quiere bendecir, pero él no tiene cabeza, no tiene ojos para mirarme enfrente. ¿Por qué? Porque la vergüenza, la culpa, lo desgraciado que se siente, lo hace no mirarme a los ojos. Mire la vida de Rubén. Por no controlar su lujuria, hermano, había ofendido al que le había dado la vida. Había ofendido al padre. Había profanado el lecho de su papá. Sin embargo, Jacob oraba por Rubén. Mi hijo, tranquilo, ya olvida. Pero Rubén, ¿cómo se sentía? En su testimonio, thank you.
En su testimonio, Rubén dice que incluso no se animaba a aconsejar a sus hermanos, porque los hermanos le decían: ¿Tú nos vas a aconsejar a nosotros? ¿Tú que subiste al lecho de papá? Hagamos un acto de reflexión aquí y de consejo. Voltéese al que está a su lado y dígale: controla la lujuria, porque si ella te controla, te va a avergonzar. ¿Cuánta vergüenza no hemos recibido? Porque no hemos podido controlar esa situación. Te tengo una noticia: nosotros no podemos controlarla, claro que no. Pero hay alguien que está dispuesto a ayudarnos, a darnos la fuerza. Si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne. Esta mañana le tengo que decir: Espíritu Santo, dame la fuerza para controlar esa situación. Yo no puedo solo, pero hay alguien que está dispuesto a ayudarme, que se llama bendito Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos le dicen: Espíritu Santo, dame la fuerza para controlar? Porque hay una verdad en esto. Cuando cometemos hechos negativos, cuando va a venir vergüenza, va a venir dolor, va a venir frustración, va a venir, pero lo que es peor, ya no se puede remediar. Ya lo hicimos. Se lo voy a poner en buen lenguaje, en lo que me quito el saco. A golpe dado, ¿cómo dice el dicho? Ya no hay quite. ¿Qué puedo hacer? Ya lo hice. ¿Qué puedo hacer? Ya fallé. Digo: Rubén, ya tengo un dolor terrible. Hermano, quiero ponerle un poquito de dramatismo en esto. Cuando Rubén vio la cara de papá, y papá le dijo: hijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué me hiciste eso? Y Rubén dice: viejo, como dicen en Estados Unidos, I'm sorry, Dad. ¿Ya hablas inglés, Rubén? Yes, Dad. I'm sorry. Lo siento. Perdóname. Él dice, hermano, que llevó ese dolor por años. Esa culpabilidad, ese sentimiento. Ahora, si usted observó mi inicio del mensaje, yo le dije que le había puesto a este mensaje un título. ¿Cuál era? ¿El pecado qué? Te redime. Ahora va a entender por qué. Porque ahora, hermano, de repente pasa el tiempo, pasa los años, y está Jacob ya, hermano, con José, con Benjamín, y los hermanos de José, hermano, están allá cuidando las ovejas, y José empieza a tener sueños. Y José sueña que el sol y la luna se inclinan ante él. Y usted sabe, esos sueños empezaron a generar en el corazón de sus hermanos odio, envidia. Empezaron a decir: ¿este qué se cree? ¿Este cree que va a reinar sobre nosotros? ¿Este se cree superior a nosotros? Y óigame, hermano, fíjese que yo estaba analizando y meditando esto. Qué terrible es, y es la verdad, hermano. Nuestros enemigos son nuestros propios hermanos. ¿Me escuchó lo que dije? Mis propios hermanos son mis peores enemigos. Hermano, yo no tengo problemas con el Papa, jamás he tenido problemas con él. Usted no tiene problemas con la gente del mundo. Usted tiene problemas con los que están alrededor suyo, que le tienen envidia, que le tienen celos, hermano, que dicen: ¿cómo es posible que ese soñador, cómo es que Dios le esté dando a ese? Hermano, los problemas de José eran sus hermanos. Y de repente, déjeme llevarle a esto, hermano.
empezó a generar en el corazón de sus hermanos odio, rencor. Un día relata la escritura que Jacob llamó a José y le dijo, porque le regaló una túnica de colores, hermano, y esa túnica vino a despertar más el celo. Por favor, diga conmigo, a nadie le gustan ver ojos hermosos en rostro ajeno. Decía mi abuelo, si la envidia fuera tiña, todos seríamos tiñosos. Las pasiones dentro de nosotros, la realidad del ser humano. Yo le decía, Señor, qué desgracia ser así. Por eso cuando Jacob peleó con el ángel, óigame bien, hermano, el ángel empezó a combatir con Jacob y Jacob le decía, no te dejaré si no me bendices. Y el ángel le dijo, bien, ¿quieres que te bendiga? Reconoce quién eres. No lo que haces, sino lo que eres. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Jacob. ¿Sabe que Jacob quiere decir usurpador, mentiroso, estafador? Cuando yo reconozco delante de Dios, Señor, mira, el problema está dentro de mí. Yo soy el problema. En el hogar yo soy el problema. En la iglesia yo soy el problema. ¿Por qué? Porque yo tengo pasiones que debo controlar, no como Rubén, incontrolables. Y ese día, hermano, porque a veces nosotros en el hogar, es que mi mujer, es que mis hijos, no, yo soy el problema. Y la mujer no tiene que decir, es que mi marido, no, usted es el problema. Esas cosas que a veces se generan, hermano, dentro del ser humano. Y los hermanos de José, vamos al punto, hermano, empezaron a odiar a José, el consentido, al que ama a mi papá, el que le da la túnica de colores. Y le empezaron a tener celos, envidia, odio. Al hermano, qué triste, hermano. De veras, delante de Dios le digo, qué triste que quien te tenga más coraje sea tu familia. De quien tú menos esperas la puñalada es de tus hermanos. Y fíjese usted que de repente un día Jacob le dice a José, ve a buscar a tus hermanos y me traes informes de ellos. Y José sale, hermano, obediente a buscar a sus hermanos. Y le voy a avanzar en la historia. Por si me voy de la televisión, puede irse a internet y terminamos el mensaje ahí. Y entonces dice en el capítulo 37 de Génesis, en el verso 18, que cuando vieron que José iba, cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, dice que se pusieron contentos y dijeron, ahí viene José, el espiritual, el soñador. Así dice. Dice, regresemos al verso 18. Tramaron contra él. ¿Para qué? Para matar sus hermanos, hermano. Está bien, hermano, si con hermanos así, ¿para qué quieres al diablo? ¿Para qué necesitamos al diablo si los hermanos de José tramaron contra él para matarlo? Y dice verso 19, y se dijeron unos a otros, ahí viene el soñador. Óigame esto. Y aquí voy al cierre. Verso 20. Ahora pues, venid. ¿Quiénes están hablando? Yo creí que eran los demonios, yo creí que eran los brujos, yo creí que eran los satanistas. No, eran los de llamada final. Matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos. Y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Y aquí vamos al cierre, hermano.
por razón del tiempo y porque tengo hambre. Pero, oiga, pero ¿quién? Pero ¿quién? Rubén oyó esto y lo libró de sus manos. ¿Por qué ahora Rubén es bueno? ¿Por qué ahora dice no? Otro dolor a mi padre no. Otro error no. ¿Por qué ahora Rubén tiene una manera diferente de pensar? ¿Sabe por qué? Porque el pecado que cometió le enseñó. Cuando la gente no ha experimentado nada malo, hermanos, son como los hermanos de José. Pero los que hemos experimentado la victoria y la derrota, somos como Rubén. Nuestros errores nos redimen. Nuestros errores nos enseñaron a no cometer otra vez, a no cantar la canción tropecé otra vez y con la misma piedra. Por eso el pecado nos redime. Dígale al que está a su lado, todo lo malo que viviste, Dios lo permitió para que no lo vuelvas a hacer. Para que cuando te enfrentes en una situación, porque ahora, hermano, Rubén oyó. ¿Por qué Rubén actuó así? Porque Rubén dijo, no, ver otra vez los ojos tristes de mi padre, no. Ver otra vez el dolor de mi padre, no. Volver a ser objeto de dolor a mi padre. Ahora Rubén es un buen hijo. ¿Sabe quiénes son los mejores hijos para Dios? ¿Sabe quiénes son los mejores hijos para Dios? Los que no han cometido errores, sino los que cometiendo errores han reflexionado y han dicho, no hombre, ¿por qué dejé mi privilegio? No hombre, ¿por qué abandoné la iglesia? No. Y hermano, y de repente te dicen, ¿y tú todavía sigues el evangelio? Sí, síguele, porque cuando yo me alejé del evangelio me llevó la fregada, me fue terrible. Ahora por eso aquí estoy. No importa si tenga o no tenga privilegio, yo estoy aquí. No quiero darle más dolor a mi padre. Cuando yo vi a Rubén oyó esto y lo libró. Ahora déjeme decirle algo. Rubén, como primogénito, tenía derecho, aunque perdió esos derechos, perdió por lo que había hecho. Eso que cometió le enseñó, lo maduró. Pregunto hermano, mire lo que le voy a preguntar. ¿Usted prefiere subirse o usted prefiere ser atendido por un médico nuevo que va a experimentar con usted, o por un viejo que ya ha matado unos cuantos pero que aprendió? ¿En manos de quién se quiere poner usted? ¿En manos de quién? Miren mujeres, ¿por qué a veces las mujeres no quieren casarse con los jóvenes? Porque los jóvenes, hermano, no saben. Son irresponsables. Hermanos, se casan y para jugar juegos electrónicos ahí con los chiquitos ahí, hermano, jugando. El hombre de la casa. ¿Por qué no se quiere uno casar con una niña de 18 a 22 años aquí en Estados Unidos? Porque no saben cocinar, hermano. A ver, esto es hipotético, esto no va a pasar. Pregúntele al que está a su lado, si te quedaras viudo o viuda, ¿te volverías a casar? Mire, el otro día, perdóneme, no me cuente muchas cosas porque tengo un área que a veces se me sale y es el chisme. El otro día llegó un apóstol que dejó a su mujer con sus hijos y se casó con una chavita de 20, 19 años. Y cuando yo lo vi, le dije, ¿estás criando otra hija? Sí, me dijo.
experiencia. Amados, mire, una iglesia que tiene experiencias de victoria y que tiene experiencias de derrota es una iglesia que madura. Es gente, yo no quiero caminar con gente, hermano, que como los hermanos de Rubén, lo que tienen es odio, lo que tienen es rencor, lo que tienen es envidia, lo que tienen son esos sentimientos, hermano, que destruyen a los hombres. Cuando yo vi a Rubén, pónganme el verso otra vez en la pantalla, dice que Rubén, el impulsivo, el incontrolable, ese hubiera dicho, sí, matémoslo, destruyámoslo, hagámoslo pedazos, si era incontrolable. Pero ahora Rubén dice, no lo maten, no pongan sangre en su, no, métanlo ahí en ese pozo, métanlo ahí, pero no lo maten. Pero Rubén dice que estaba pensando llegar después, sacar a José y llevárselo a su padre y decir, papá, mira, ya no lo vuelvas a mandar con mis hermanos. La gente buena no es gente perfecta, es gente de experiencia. ¿Sabes por qué papá le dice al joven, hijo, controle esas pasiones? ¿Sabe por qué? Porque papá, por esas pasiones fue que naciste tú. Miren, no ande con una chica solito ahí. No, eso de andar a las 10 de la noche ahí con una hermanita. No, que la voy a llevar ahí a la iglesia. No haga eso, porque por eso nació usted. ¿Y cuántos por incontrolables causamos dolor a papá? Pero yo le he causado mucho dolor a mi Padre Celestial, por incontrolable, por desenfrenado, si usted quiere. Pero quiero ser como Rubén. Ya no, Señor. No quiero darte más problemas, no quiero darte más dolores de cabeza. No quiero, Señor, tener este carácter incontrolable. Hermano, ¿cuántas veces somos tan incontrolables que la señora nos habla y ¡pa! Y después, ay, es que se me chispoteó. Ya solo falta que hagas. Es que no me aguanté. Es que cuando sentí ya lo había dicho. Hermano, qué tristeza es que a veces no meditamos lo que vamos a hacer. Antes de reaccionar, tenemos que pensar en qué va a pasar más adelante. Ya Rubén había experimentado la mirada tierna y amorosa de Jacob, pero había experimentado el dolor de la culpa. Y dijo, una vez más, no. Cierro mi meditación de esta mañana. ¿Qué fue lo que redimió a Rubén? Sus errores. Sus errores. Hermano, los errores de la vida. Porque yo no sé si tú tengas errores o horrores. Un matrimonio destruido, un error en el trabajo, una familia destruida. No es para que digas, Señor, ya no sirvo. No, es para que no lo vuelvas a hacer. Mire, ¿sabe por qué ahora estoy entendiendo yo por qué Dios nos mandó a la tierra? ¿Por qué Dios nos mandó a la tierra? Porque la Biblia dice que nosotros fuimos conocidos antes de la fundación del mundo. ¿Por qué Dios te mandó a la tierra? ¿Por qué la Biblia dice, si nosotros no somos fieles en lo que es injusto, ¿quién os dará lo justo? Si en las riquezas que no son nuestras no somos fieles, ¿quién nos dará lo nuestro?
¿Por qué Dios me mandó? No a usted, a mí. ¿Por qué Dios me mandó a la tierra a experimentar, hermano, a experimentar cansancio, dolor, pecado, frustración, hermano, experimentar enfermedad, experimentar todo lo negativo que se experimenta en la tierra? ¿Por qué? Y la única respuesta que entiendo es porque Él me está madurando, para que cuando llegue a mi herencia verdadera, que nadie me la va a quitar, yo pueda administrarla correctamente. ¿A cuántos nos gustaría comenzar de nuevo la vida? Pregunto, ¿cometeríamos los mismos errores? Ya de brutos, ¿verdad? Ya, sí, hermano. Mire, nadie se sienta mal, y no lo digo por ofender a nadie, pero ¿por qué Dios permite que experimente la vejez? Porque yo le decía al Señor, tú no fuiste viejo en la tierra, tú no sabes lo que es estarse quedando sordo, tú no sabes lo que es no ver bien, que empieza a ver uno con desprecio la letra así, hermano. Tú no sabes lo que es que las rodillas rechinen. Y uno dice, ¿quién me llamó? Me silbaron. No es la rodilla que te está ahí, hermano. ¿Por qué, hermano? Cuando veo a Isaac, el heredero de las promesas, diga, heredero de las promesas, casi ciego. Y era el bendito. Era el bendito. ¿Por qué Dios permite todo eso? Porque está trabajando tu espíritu. Porque está trabajando tu ser interior, para que nosotros no seamos incontrolables. Ahora Rubén es un hombre bajo control. Ahí hay odio, ahí hay envidia, ahí hay, hermano, sentimientos contra José, pero Rubén está controlado. Qué lindo, ¿verdad? Cuando de repente la esposa mía diga, oh, ¿cómo cambió? Después que no le podía decir nada porque me levantaba la mano, hoy qué controlado está. Hasta el jefe dice, ¿qué te hicieron? ¿Estás controladito? Sí, estoy contando 1, 2, 3, 4, 5. ¿Nos enseña algo, Rubén? Nuestros errores nos redimen. Hermano, no hay, dice la Biblia, no hay en el mundo quien no haya pecado. El problema que hay es que a veces nosotros no le sacamos la enseñanza a nuestros errores y cometemos lo que la canción dice. Se la voy a cantar. Y tropezamos otra vez. Ay, hermano, con la misma piedra. Y el Señor dice, ¿no viste la piedra? Sí, es la misma. Hasta el Señor dice, yo creo que los ángeles dicen, Padre, que es la misma, todavía fuera otra, la misma piedra. Como me contaban a mí de alguien que tenía problemas con las mujeres, su mujer gordita, así rellenita, hermano, y se consiguió otra gordita, rellenita, la misma piedra. Dígale a que está a su lado, aprendamos algo de Rubén. Que nuestros errores, a ver juntos, que nuestros errores nos rediman y nos enseñen y nos ayuden a ser hombres y mujeres controlados. Qué lindo cuando eso va a estar ahí siempre. Pero una cosa es que esté y otra cosa es que las controlemos. Una cosa es que yo vea que alguien viene, hermano, enseñando hasta la conciencia, y otra cosa es que yo controle mis ojos y diga, no miro para allá. ¿Sí? Y te controlas. Una cosa es que, hermano, tu carácter sea explosivo, y otra cosa es que no, tranquilo. Quieto, Nerón, quieto, Nerón. Y cuando tu mujer te arregles y estés ahí, y el pensamiento para que te mire, quieta Jezabel en el nombre de Jesús.
Deja de enseñar el mushush. Póngase de pie. Levante su mano derecha al cielo. Padre Dios, esta mañana, que este pensamiento, Señor, nos ayude para que podamos, Señor, ser hombres y mujeres cada día mejores. Que podamos, Señor, en esa madurez, ya no matar, ya no odiar, sino ahora bendecir y salvar a aquellos que necesitan nuestra ayuda. Así con tu mano en alto, por favor, quiero decirte algo. Escuche bien lo que le voy a decir y con esto nos vamos. Póngame mucha atención. Cierra tus ojitos un momentito, todos los ojitos cerrados. En tu futuro va a haber uno o quizás más Josés que van a necesitar que tú los salves. Para eso es que Dios permitió que pasaras tantos problemas, porque hay un José que va a necesitar que tú los salves. Cuando lo encuentres, acuérdate, ya no eres un Rubén incontrolable. Ahora eres un hombre experimentado, una mujer experimentada, que sabes lo que es el dolor del fracaso y el gozo del éxito, también lo conoces. Pero que ahora puedes salvar al José que necesita tu ayuda. Yo no sé cuántos Josés estarán en mi futuro y en tu futuro, pero cuando encuentres a José, él va a encontrar un Rubén maduro, cambiado, o una Rubena cambiada, madura, que salve. Buen Dios, bendigo tu pueblo. Y Señor, gracias por tu palabra. La recibo en mi corazón. Y te ruego, Señor, tu auxilio y tu gracia para hacer tu perfecta voluntad. Declaro sobre cada familia, Señor, paz y prosperidad. En el nombre de Jesús. Su mano derecha bien en alto. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida de tu amor. Solo en su presencia, diga conmigo, exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida, llenala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida, llena de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios. Deme un segundito, por favor, con sus ojitos cerrados. Quizás haya alguien que quiera recibir a Jesús esta mañana por primera vez. Si usted quiere entregarle su corazón a Cristo, venga al frente, dígale: Señor. O
si usted siente en su corazón el decirle: Señor, gracias por todas las cosas que he pasado, porque ahora comprendo y ahora entiendo, Señor. Ayúdame, Señor, a controlar, a ser un Rubén controlado. Ayúdame, Señor, a salvar a los Josés. Ayúdame, Señor, a ayudar a mis hermanos, para que el odio, la envidia y el rencor no manejen su vida. Usa mi vida, Señor. ¿Quiere usted decirle al Señor: usa mi vida? Yo te agradezco esta mañana. Yo te agradezco, Señor. Yo te agradezco. Te agradezco, Señor. Vamos a cantar una vez más ese coro. Si alguien siente venir al altar y orar, siéntase en la libertad de hacerlo. Sientes que Dios te impulsa, venga al Señor y dile: gracias, Señor, gracias, Señor. Esta mañana, gracias, has hablado a mi corazón, Señor. Esta mañana, Señor, me das respuestas. Esta mañana, Señor, me enseñas. Esta mañana me maduras, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Llénala de ti, Señor. Llénala de ti. Llena mi vida. Exquisita presencia de Dios. Llena mi vida. Llénala de ti. Exquisita presencia de Dios. Exquisita presencia de Dios. Buen Dios, gracias. Nos ponemos delante de ti, Señor, agradecidos por todas las cosas buenas, por todas las experiencias, por la vida que nos has permitido tener. Y ayúdanos, Señor, para que en esa experiencia podamos ser vasos útiles para auxiliar a otros. En el nombre de Jesús. Bendiga a su hermano, dele un abrazo, dígale: Dios te conceda una semana hermosa, una buena, bendecida y próspera semana, en el nombre de Jesús. La unción está